Durante siglos, los seres humanos han construido ciudades que se elevan hacia el cielo. Pero en las profundidades de la Tierra, también hemos construido estructuras increíbles que rivalizan con los rascacielos más altos. Hoy, los ingenieros continúan ampliando los límites de la construcción subterránea, reabriendo una mina de oro a 2.500 metros de profundidad para desvelar los secretos del universo, excavando a través de la historia secreta y subterránea de Londres, y usando las tuneladoras más sofisticadas del mundo para salvar una megaciudad. Bienvenidos a Proyectos Imposibles, bajo tierra. Dakota del Sur es un estado de amplios espacios abiertos que alberga uno de los símbolos más impresionantes de los Estados Unidos, el Monte Rushmore. Pero pocas personas conocen el otro pasado de Dakota del Sur. Oculta en la pequeña ciudad de Lead, encontramos la mina Homestake, una de las minas más profundas del mundo. Se extiende tanto bajo tierra que necesitaríamos 5 Empire State Buildings apilados unos sobre otros para alcanzar su fondo. Pero estos mineros no buscan oro. La mina fue abandonada en 2001. Son científicos que se dirigen a un campo de pruebas único en el mundo, el Centro Subterráneo de Investigación Sanford. Los principales laboratorios que utilizamos están en lo que llamamos el nivel 4850, que está a 4850 pies, casi 1,5 kilómetros bajo tierra. Aquí abajo investigan una extraña forma de la materia denominada neutrino. El objetivo de este proyecto es intentar comprender alguna de las propiedades básicas de los neutrinos, como su masa. Pese a ser una de las partículas más abundantes en el universo, han eludido a los científicos durante décadas. En la superficie, los neutrinos están por todas partes. Es como tratar de aislar una gota de agua en pleno océano. Si ahora mismo estuviéramos en la superficie y extendiese una mano, muchos rayos cósmicos la atravesarían cada segundo. Al descender 1,5 kilómetros bajo tierra, nos ponemos en una situación en la que tenemos que esperar más de 3 meses para que un rayo cósmico atraviese una mano. Al descender 1,5 kilómetros de profundidad, todo ese ruido se reduce aproximadamente 10 millones de veces. Este ambicioso experimento comenzará a 2 estados de distancia, en Fermilab, Illinois. El Fermilab usará su acelerador para generar uno de los haces de neutrinos más potentes en el mundo y disparar esos neutrinos a través de la Tierra hacia los grandes detectores subterráneos que tendremos aquí. Estos nuevos detectores tendrán 6 plantas de altura y estarán 1.500 metros bajo tierra. Es un gran reto para una antigua mina. El pozo principal se remonta a los años 30 y está totalmente deteriorado. En 70 o 80 años el acero se ha deteriorado tanto que ya no es estructuralmente sólido y no soportaría medios de transporte modernos. Ningún modo moderno de desplazamiento por el pozo. Los ingenieros están tirando abajo todo el pozo para rehacerlo de arriba a abajo. Y es una tarea que solo puede realizar un equipo. Los antiguos mineros de Homestake, a los que volvieron a llamar para un trabajo más. Para aquellos que trabajaron en la mina, verla deteriorada es un shock. Casi no podía creer que estuviese en tan mal estado. Tierra, arena, barro, óxido, no parece real. Pasó de ser un lugar inmaculado a ser un agujero en el suelo. El equipo comienza a trabajar con una limpieza a fondo. Para transportar el acero corroído,
utilizan lo único que no se ha deteriorado en Homestead: el cabrestante. Usamos los mismos cabrestantes, usamos los mismos cables que se usaron durante la explotación de la mina. Lo han conservado tan bien, y el equipo de elevación es tan asombroso que nos permite tener transporte a casi 1,5 kilómetros bajo tierra. En su día, los cabrestantes de 25 toneladas eran unos de los mayores del mundo y podían mover hombres y oro 2 o 3 veces más rápido que un montacargas común. Esos antiguos vagones eran lo que subía toda la roca o todo el mineral durante la explotación. Y hoy los usamos para subir el acero hasta la superficie. El acero es tratado como chatarra. Algo nuevo en una mina que antaño convirtió a Lead en los 250 kilómetros cuadrados más ricos de la Tierra. El legado de Lead comenzó con el general George Custer. Sus tropas vieron oro mientras recorrían Dakota del Sur en 1874. La mina Homestake se abrió poco tiempo después. Los mineros excavaron 600 kilómetros de túneles hasta 2.500 metros de profundidad para tocarla. Durante sus 125 años de historia, la mina produjo 51.000 millones de dólares en oro. Y eso le ha pasado factura. Con los años, una sección de 300 metros del pozo se ha desplazado. Para que sea segura, deben fijar la roca con varas de acero de 2 metros de largo. Pero usar herramientas modernas no es una opción. La minería actual es una labor enorme. Así que todo el equipamiento nuevo para minería se construye para túneles enormes, excavaciones enormes. Pero en el pozo simplemente no había espacio. La respuesta es trabajar a la antigua usanza, con el jackleg, un cruce entre un taladro neumático y un martillo neumático. Es una herramienta tan antigua como el propio pozo. Es pesada, es incómoda. Es una pieza de maquinaria bastante brutal. Así que tenemos a nuestros trabajadores más experimentados manejando esa pieza de maquinaria. El operador debe mantener controlada la máquina de 40 kilos y absorber la vibración constante. Es duro manejar el jackleg. Requiere un gran esfuerzo físico y es duro para el cuerpo. Te hace polvo. El jackleg se abre paso a través de la roca con una combinación de agua, aire y acero. El aire se encarga de perforar, martillea y empuja hacia la roca, pero el agua tiene que sacar los restos del agujero. Una vez perforado un agujero, insertan una carcasa de resina de 2 componentes que pegará la roca al perno. Las dos partes están separadas por este diafragma de plástico, por así decirlo. Y cuando está en el agujero, hacemos girar el perno hacia adentro, mezclando las dos partes para que se fije. El proceso se repite perno tras perno. En más de 1.200 metros de pozo hemos instalado casi 50.000 pernos para roca. Así nos aseguramos de que esa roca no se moverá. Aún así, los mineros todavía están a mitad de camino de su objetivo: construir un laboratorio que responderá a uno de los mayores misterios del mundo. A medio mundo de distancia, Londres está excavando a través de su historia milenaria para construir una nueva línea ferroviaria. Y la Ciudad de México está desplegando una flota de maquinaria de excavación para salvarse del desastre.
Un experimento de $1.000 millones se realizará a casi 1,5 kilómetros bajo tierra. Aquí, en la mina más profunda de los Estados Unidos, los científicos están descubriendo los secretos de uno de los componentes más importantes del universo: los neutrinos. El objetivo de este experimento es tratar de desvelar muchos de los misterios del universo relacionados con los neutrinos. Una de las mayores preguntas es ¿por qué en el universo hay más materia que antimateria? La respuesta podría replantear por completo lo que sabemos sobre la historia del universo. Pero todo depende de la reparación de una mina abandonada de 2.500 metros de profundidad y la construcción de un nuevo techo en una caverna para un experimento. Estamos reconstruyendo el pozo Ross de arriba abajo para poder bajar los materiales y el equipo de construcción para la nueva excavación en el nivel 4850. Los mineros cortan el acero oxidado pieza a pieza para luego llevarlo a la superficie. Es la hora de traer el nuevo armazón de acero. Todo un reto en el clima de Dakota del Sur. Estos mineros son algunos de nuestros trabajadores más experimentados. Hay que tener en cuenta el tiempo que puede hacer aquí. Por desgracia, a veces nieva, hay hielo. Ese acero está revestido y pintado, así que es muy resbaladizo cuando se moja. Y es crucial que no sufra el menor daño. El acero es tan delicado que el operador se toma su tiempo para bajarlo con los hombres hasta el lugar de trabajo. Pero en cuanto llega al fondo 10 minutos después, empieza el espectáculo. Es como construir un rascacielos de 1,5 kilómetros de altura al revés. Un rascacielos se construye sobre unos cimientos, pero nosotros no tenemos, porque lo estamos construyendo al revés. Así que todo cuelga. Y lo hacemos sección por sección. Para terminar el pozo, trabajan en secciones de 5,5 metros. Y necesitarán 300 para llegar a 1,5 kilómetros bajo tierra. Cuando vea este proyecto terminado, daré saltos de alegría. Me gustaría ser quien ponga el último maldito perno, sinceramente. Cuando alcanzan los 1.500 metros, los mineros han completado la primera parte de su trabajo. Pero aún les espera un reto más. Deben viajar hasta los confines más lejanos de la mina y excavar una ruta enorme en la roca sólida. Y solo hay una forma de hacerlo: con dinamita, usando solo la justa para extraer la roca sin que el pozo se derrumbe. Una vez extraída la roca, solo falta montar el laboratorio más sofisticado del mundo. Un laboratorio en el que cabría el monte Rushmore. A 1.500 metros bajo tierra, los científicos explorarán las nuevas fronteras del espacio. Estamos presenciando el renacimiento de este lugar con un objetivo científico increíble que realizaremos bajo tierra. Nunca pensé que vería algo así cuando volvimos. Nunca pensamos que volvería a ver algo así. Y ahora hay un laboratorio allá abajo. Es increíble. Es como entrar a un edificio como los de fuera. Es hermoso. Hay mucho trabajo invertido en este lugar y mucha gente ha volcado aquí su corazón para que fuese lo que es.
Y con suerte durará muchas generaciones. Este laboratorio subterráneo podría descifrar el universo. Pero a 8.000 kilómetros de distancia, una capital trabaja muy duro bajo tierra para intentar resolver un problema de la superficie. En Londres y en la Ciudad de México, los ingenieros trabajan bajo tierra con un moderno arsenal de supermáquinas. Londres es una ciudad famosa por sus emblemáticos monumentos. Pero en las profundidades de la ciudad existe una estructura igual de histórica e igual de monumental. El metro. El célebre metro de Londres es el más antiguo del mundo. Recorre más de 400 kilómetros y conecta a todas las zonas de la ciudad. Una hazaña inimaginable hace casi 150 años. En 1870 vivían en el centro de Londres 2,6 millones de personas. Era la mayor ciudad de su época. El tráfico era una pesadilla cada día. Los ingenieros ingleses abrieron las calles para trabajar bajo tierra. Al principio, usaron una técnica llamada cavar y cubrir. Después, aumentaron la profundidad con una herramienta llamada el escudo de Barlow, una primitiva tuneladora. El metro fue inaugurado en 1863 y convirtió rápidamente a Londres en el modelo de la metrópolis moderna. Pero hoy ya no es suficiente. Los barrios periféricos han hecho aumentar la población de Londres hasta los 8 millones y el tráfico asfixia a la ciudad. Y hoy, el rey del subsuelo vuelve a profundizar una vez más con la construcción de 42 kilómetros de una gran vía subterránea llamada Crossrail. Estos túneles extra grandes conectarán la zona este de Londres con la zona oeste y transportarán 200 millones de pasajeros cada año. Crossrail es la mayor infraestructura que se está construyendo en Europa. Significará mejoras importantes para la economía, para los negocios, para todos los que estén en esta zona y quieran llegar al centro de Londres. Su trayecto será mucho más fácil y rápido. Pero excavar en Londres significa atravesar literalmente el tiempo. Desde su origen como puesto avanzado romano, Londres se ha reconstruido sobre sí misma muchas veces. Y en su suelo puede aparecer de todo, desde ruinas antiguas hasta alcantarillas victorianas. Estamos abriendo túneles bajo todo lo imaginable, muy cerca de servicios públicos, líneas de metro. Estamos excavando en un entorno subterráneo muy congestionado. Para preservar esa historia, un equipo trabaja por delante de las tuneladoras desenterrándolo todo. Monedas antiguas, enterramientos de víctimas de la Gran Peste e incluso criaturas misteriosas. Muy cerca de aquí, al excavar esta sección, encontramos una mandíbula enorme. Preservar la historia ha convertido el Crossrail en un agotador proceso de 3 años. Pero hoy los ingenieros están listos para terminarlo. Si consiguen superar un último reto: instalar 42 kilómetros de vías, 6 plantas bajo tierra. Instalarlas a mano es imposible. Cada riel es más largo que un campo de fútbol. La única opción es una máquina hecha a medida llamada pórtico polivalente, o MPG. No podríamos construir el Crossrail sin una máquina como esta. Estamos usando 4 y cada una pesa algo más de 450.000 kilos. El MPG es una máquina bastante impresionante. Básicamente es un auténtico transformer. Cuando llega puede salir del tren y expandirse, extenderse a ambos lados de la vía y convertirse en una máquina increíblemente útil. Comienza colocando algunos de los componentes. 70.000 soportes llamados traviesas.
El MPG levanta las traviesas desde un tren de construcción, aproximadamente 20 a la vez. Los levanta todos, los extiende hasta la posición que queremos y entonces los baja. En cuanto el MPG coloca los rieles encima, los trabajadores verifican su precisión con niveles láser. Si los rieles están desviados unos centímetros, provocarán un ensordecedor chirrido ferroviario. Hay estudios de grabación, hay teatros. Y cuando estás viendo una obra de teatro en el Soho, lo último que quieres oír es un tren pasando por debajo. Para ayudar a minimizar el ruido, han creado una losa flotante que descansa sobre unos resistentes soportes recubiertos de caucho. Lo que hace es atenuar el ruido a un nivel aún más bajo de lo normal. Mientras veas la obra, ni siquiera sabrás que hay un tren debajo de ti. Un hormigón especial también ayuda a absorber el sonido y la vibración. Contiene un mineral llamado magnetita. La magnetita es un material que se extrae en Suecia y tiene un porcentaje muy elevado de mineral de hierro, que proporciona un mayor peso a la losa. Es entre un 40 y un 45% más pesado que el hormigón, y eso nos permite atenuar el ruido hasta el nivel adecuado. El suministro de hormigón es un problema, ya que el acceso más cercano a la superficie a menudo está casi a 1,5 kilómetros de distancia. Por eso cuentan con una fábrica de hormigón sobre ruedas de 450 metros de largo. El tren de hormigonado es una máquina muy innovadora. Básicamente es una gran planta de hormigonado que puede avanzar sobre los rieles. Mientras las vías avanzan, también lo hace otra parte crucial del Crossrail. Unos 15.000 kilómetros de cable deben recorrer estos túneles para que todo funcione. Iluminación, comunicaciones, tuberías. Se instala al mismo tiempo una sección completa de equipamiento. Deben taladrar 250.000 agujeros. Y sería una pesadilla hacerlo a mano. Los ingenieros recurren a la tecnología más avanzada, unos dispositivos robóticos hechos a medida. Fueron fabricados y transportados desde Suiza con las medidas concretas para un túnel de este diámetro. Cuenta con 4 grandes brazos y cada uno puede perforar 8 agujeros. Y cuando avanza mide en 3 dimensiones dónde se deben perforar exactamente los agujeros y entonces puede extenderse y perforarlos. Usar estos 2 equipos de perforación es mucho más rápido que hacerlo a mano. Cuando el Crossrail esté terminado, se unirá a la perfección con el célebre Metro de Londres. Pero pocos londinenses saben que justo al lado del Crossrail está en marcha otro proyecto para salvar un secreto perdido de la historia subterránea de Londres. Cada día, miles de personas utilizan los famosos autobuses de 2 pisos de Londres, contemplando monumentos emblemáticos. Pero pocos han explorado la historia subterránea de la ciudad. Y pronto podrán hacerlo. Bajo las calles, los ingenieros están reviviendo una antigua reliquia: el tren postal. Muchos londinenses ni siquiera saben que existe. Avanzó bajo sus pies repartiendo 4 millones de cartas al día durante unos 80 años, hasta que dejó de usarse en 2003. En 1927 el tráfico de Londres era tan lento que era más rápido llevar una carta a pie por la ciudad que en un vehículo a motor. Y Londres decidió repartir el correo bajo tierra. Lo introducían en sacos que bajaban 7 plantas por unos conductos hasta un andén secreto. En él, unos trabajadores los cargaban en trenes de vagones de 9 metros de largo. Todos nuestros trenes se fabricaron a medida con el único propósito de transportar el correo entre las estaciones. Eran trenes eléctricos sin conductor y completamente automáticos. Una sola centralita mantenía en marcha todas las operaciones, ayudando a los trenes a avanzar a través de 8 estaciones por 2 conjuntos de vías.
Los trenes podían alcanzar los 56 kilómetros por hora en el túnel principal. Y lanzábamos un tren cada 6 minutos. Cuando estabas en el andén, cada 6 minutos llegaba un tren. Esa velocidad permitía hacer llegar una carta a otro punto de Londres en solo 10 minutos. Es importante recordar que antes el correo se repartía 11 o 12 veces al día. Podías escribir una carta y decir, tomaremos un té a las 3, y verte con alguien a esa hora porque habrían recibido tu carta a tiempo y sabrían que estarías allí. Los trenes dejaron de usarse en 2005. Pero Londres los está reconvirtiendo en una atracción. Sus pasajeros viajarán en un tren hecho a medida hasta donde antaño solo llegaba el correo. Podremos usar el tren para recorrer a oscuras los túneles originales pasando por los andenes que se usaban para organizar y cargar el correo en los trenes originales. Será un trayecto de 15 minutos realmente inmersivo. Pero la falta de espacio amenaza con hacer descarrilar el proyecto. Estos pequeños túneles fueron construidos para mover correo, no personas. Un tren más grande de pasajeros pasaría a pocos centímetros de las paredes. Debes saber exactamente dónde está todo. Cada perno, cada cable, cada sujeción. Porque estamos diseñando un nuevo sistema que interactuará con todo eso y no podemos hacerlo allí mismo, improvisando sobre la marcha. Debemos saber qué cabe. Los instrumentos de control tradicionales no servirán. Carecen de la precisión necesaria. Los ingenieros utilizan los dispositivos más avanzados, como una nueva tecnología llamada LIDAR, para mapear los túneles bajo la ciudad. Lo que ven no es una recreación digital hecha en Hollywood, sino una fotografía tridimensional, una imagen exacta de los túneles. El LIDAR es increíble. Ninguna persona puede decir, ¿qué es esto? ¿A qué distancia está? ¿Cuánto mide exactamente? Si se calibra correctamente, permite obtener información muy objetiva. Dado que el LIDAR mide las distancias con un margen milimétrico, los ingenieros pueden diseñar el túnel en su posición exacta bajo Londres. Cuando por fin instalan los trenes de pasajeros, saben que cabrán. En ciertos puntos los nuevos trenes pasan increíblemente cerca de las paredes. Construimos uno que era básicamente una versión de madera contrachapada del tren para poder ponerlo en la vía. Y en cierto lugar pasaba raspando la pared del túnel. Las pruebas corroboran que ha valido la pena revivir el tren postal. Al principio no me convencía, no le veía ningún interés, pero en cuanto lo pruebas te engancha, es fantástico. El tren postal conectará a más personas que nunca con las zonas más profundas de Londres. Pero en la Ciudad de México están realizando un proyecto que muy pocos verán. Es el mayor proyecto de construcción subterránea del mundo. La Ciudad de México es un vibrante epicentro de la cultura mundial en el que viven 20 millones de personas. Comenzó siendo la joya del Imperio Azteca y fue construida en medio de un lago. Sus conquistadores españoles drenaron el agua, dejando esta inmensa metrópolis sobre el lecho inestable del lago. Hoy, la ciudad se está hundiendo. Durante el siglo pasado, ha descendido más de 12 metros y sus tuberías de drenaje se están inclinando hacia la ciudad. Con cada tormenta, las aguas residuales contaminan barrios enteros, causando enfermedades a sus habitantes. Puede ser muy grave porque a veces llega a sobrepasar la planta baja de un edificio o incluso a superar los 2 o 3 metros. Y hay gente que pierde sus casas. Así que es un problema para miles de habitantes de la ciudad. Si no se hace nada, zonas enormes de la Ciudad de México se volverán inhabitables. Para salvar esta metrópolis, hará falta una estructura que batirá cualquier récord,
pero la mayoría nunca verá el proyecto de aguas residuales más grande del mundo, el Emisor Oriente. Se trata de un túnel más ancho que una cancha de baloncesto, que se extiende 62 kilómetros. Y un proyecto tan enorme solo se puede afrontar con una nueva herramienta: una tuneladora o TBM. Trabajando aquí en México no había este tipo de tuneleras. Es el primero que tenemos de esta magnitud. El proyecto es tan enorme que tendrán que usar 6 de estas bestias. Pero no será fácil. El terreno es complicado, ya que contiene de todo, desde arcilla blanda hasta roca volcánica. Para abrir un enorme agujero de 15 metros, la TBM cuenta con cuchillas de acero endurecido y cañones de agua. Las condiciones de trabajo dentro de las cámaras de excavación son las peores imaginables. Entra agua, hay polvo, hay barro, hay vapor. Todo se calienta debido a la energía que libera el trabajo de la rueda de corte. Nadie querría estar ahí, no se puede sobrevivir. Un escudo protector mantiene ese caos contenido, hasta que la roca queda reducida al lodo. Pero las TBM no solo mastican la tierra. Para avanzar tienen que tragarla. Un tornillo transportador sin fin retira la tierra suelta y la vuelca sobre una cinta transportadora en la sección media de la tuneladora. La cinta la lleva hasta la parte posterior de la máquina, donde el lodo es cargado en vagones que avanzan hasta la entrada del túnel. Y cada uno pesa lo mismo que 10 camionetas. Nuestra grúa tiene una capacidad de 48 toneladas. Extraemos aproximadamente entre 8 y 10 vagonetas. Están excavando 3.850.000 metros cúbicos de tierra. Suficientes para llenar el Madison Square Garden 12 veces. Extraer semejante cantidad de material crea la amenaza letal que se cierne sobre cada operación relacionada con un túnel: los derrumbes. Las TBM actuales evitan esa amenaza con un brazo robótico llamado erector. Utiliza el vacío para instalar segmentos de anillos de hormigón prefabricados. Cada pieza es diferente debido a que tiene diferentes formas de posicionarse el anillo. Y esa es solo la primera capa de protección. Para impermeabilizar el túnel, lo revisten con barras de refuerzo y un hormigón especial que se vierte en un arco de 360 grados que desafía a la gravedad. Los ingenieros han creado un marco cilíndrico deslizante cuyo diámetro es 30 centímetros más pequeño que el del túnel para contener el hormigón. Usan unas bombas muy grandes que bombean el hormigón y ayudan a asegurarse de que llega a la parte superior, a la derecha, a la parte inferior, alrededor de todo el anillo. Este proceso metódico crea una media de 18 metros de túnel cada día. Pero ese proceso podría detenerse. Varias grandes rocas bloquean la última sección de su ruta. Y esta perforadora fue diseñada para atravesar solo tierra blanda. Debemos tener cuidado con eso, porque si avanzamos demasiado, podrían romperse todos los discos de corte e incluso dañar el cabezal de corte. Para terminar el túnel, deben viajar hasta Alemania en busca de una tuneladora completamente nueva. Una máquina que está redefiniendo lo que es posible.
En la Ciudad de México, un día lluvioso puede provocar una catástrofe. La ciudad se está hundiendo y las aguas residuales invaden viviendas, cierran calles y hacen enfermar a sus habitantes. Pero a gran profundidad bajo tierra, una flota formada por las máquinas de excavación más grandes del mundo acuden al rescate. Están excavando un túnel de 62 kilómetros para tratar de evitar que el agua de lluvia y las aguas residuales ahoguen esta metrópolis. Una vez terminado, será el sistema de aguas residuales más grande del mundo. Pero acaban de toparse con un problema. Varias rocas enormes de basalto bloquean la última sección de su ruta. Y esta máquina perforadora fue diseñada para atravesar únicamente tierra blanda. Los ingenieros buscan una solución 14.500 kilómetros al este, en Schwanau, Alemania. Herrenkenegg es el epicentro de las excavadoras subterráneas del mundo. Este campo de la tecnología avanza muy rápidamente y sigue en desarrollo. Y no hay duda de que lo que estamos haciendo hoy habría sido considerado imposible hace 20 años. La máquina más grande que hemos construido es esta sobre la que estamos. Mide aproximadamente 15 metros. Para las duras rocas volcánicas de México, fijan al cabezal de corte discos de carburo de wolframio. Funcionan como los cortadores de pizzas, atacando la roca sin acumular calor. El cabezal de corte completo puede pesar tanto como un Boeing 747. Y es propulsado por unos motores que pueden competir con los de los trenes más potentes del mundo. Pero México no recibirá solo un nuevo cabezal de corte, sino una TBM completamente nueva, equipada con los accesorios más modernos. Cilindros de empuje, tornillo de transporte, brazos del erector y 90 metros de sistema de apoyo. La construcción de la TBM requiere entre 8 y 9 meses, y con su entrega y montaje in situ, hablamos de un año desde el pedido hasta que la TBM esté lista para funcionar. Entregar una máquina y ver que llega al mercado se parece al nacimiento de un bebé. Es un trabajo emocionante. Pero Herrenkenegg todavía ha de afrontar un reto titánico: hacer llegar sus enormes máquinas a obras de todo el mundo. Todas ellas son enormes y pueden pesar hasta 5.300 toneladas. La única opción es desmontarlas y transportarlas en piezas. Después de desmontar las máquinas, la mayoría las llevamos al cercano río Rin. Realizan un trayecto corto por carretera hasta Kiel, un puerto del Rin, y viajan en barcos fluviales hasta llegar a Rotterdam. Y en Rotterdam las vuelven a cargar en otro barco. Cuando llegan a su puerto de destino, las piezas deben ser transportadas en camión hasta la obra. Preparar con detalle su ruta es crucial para transportar las piezas más colosales. A veces hay que cerrar carreteras o desmontar algunos semáforos. No puedes decir, vale, mañana realizaremos este transporte. Hay que planearlo todo con varias semanas de antelación. Y cada tuneladora que entrega la empresa incluye asistencia inmediata. Normalmente, en la obra de cada cliente hay al menos una persona que puede resolver problemas o complicaciones. Con la ayuda de Herrenkenegg, los ingenieros de la Ciudad de México por fin pueden preparar la TBM para el último esfuerzo. Pero el basalto que bloquea la ruta no se rendirá sin pelear. El avance es lento. Cuando el terreno es blando, por ejemplo arena, podemos avanzar entre 15 y 20 metros cada 6 o 12 horas.
Pero ahora que hay roca muy dura, podemos avanzar 2 metros al día. En estas condiciones, conseguir que la TBM avance en línea recta es una pesadilla. Esta máquina gigantesca puede ser desviada por la intensa fricción causada por la roca basáltica. La respuesta de Herrenknecht es un sistema hiperactivo de orientación por GPS. Esta máquina trabaja con una gran precisión. Con un diámetro tan enorme, puede excavar un túnel con un margen de precisión de 5 centímetros. Han necesitado 8 años, pero uno tras otro, los 6 segmentos bajo la Ciudad de México por fin han quedado unidos. Imaginen trabajar en un túnel, pasar años a oscuras iluminados solo por las luces de la máquina y de repente ser la primera persona que puede pasar a la entrada posterior a través del agujero que acabas de excavar. Es un momento muy especial. Lejos de nuestra vista, las estructuras subterráneas y los ingenieros que las construyen hacen posible la vida en la superficie.